Ok, Camila, buenas noches. Continuamos. Nos queda un temita que es la organización del poder. ¿Qué es la organización del poder? La organización del poder, estimada Camila, en la función pública es la organización política. ¿Sí? ¿Cómo está organizado políticamente el Ecuador? A través de los poderes o funciones. Tenemos la función legislativa, esto aquí es fácil, por suerte, ¿no? La función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial y justicia indígena, la función de transparencia y transparencia y control social y la función electoral. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto de aquí, lo chévere es que nos lo enseñan desde la escuelita. A mí en el colegio, en cívica, y en el colegio nos enseñan cuáles son los poderes estatales. De hecho, en mi época eran solo tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora no, ahora son más poderes como lo acabamos de ver. ¿Qué es la función legislativa, Camila? Perdón, déjame ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. ¿Qué es la función legislativa? La función legislativa es el poder estatal con el cual se ejerce la potestad normativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Estado puede crear normas, que el Estado debe crear normas que rijan la convivencia social en pro de buscar los fines del derecho, que es la educación, la paz, la equidad, etcétera, para precautelar también todos los derechos que acabamos de ver, los derechos fundamentales. ¿Cuál es el órgano que está a la cabeza de la función legislativa? La Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional, a través de los asambleístas, crean leyes. Acuérdense lo que es la ley. La ley es la declaración de la voluntad soberana que de la forma prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. ¿Ya? ¿Por qué nos dice que es de la forma prescrita por la Constitución? Porque en la misma Constitución se dicen cuáles son los pasos para crear una ley, pero sea cuales sean los pasos, tiene que ser a través de la Asamblea Nacional. Los deberes de la Asamblea Nacional es crear normas, hacer propuestas de ley, entrarlas en debate y posteriormente expedirlas con el veto presidencial. Pero no es únicamente la facultad legislativa eh, únicamente de la Asamblea Nacional. Existen otros órganos que tienen la facultad legislativa. Por ejemplo, el presidente legisla, por excepción. El presidente no legisla normalmente, pero a través de decretos ejecutivos, son decretos con fuerza de ley, legisla, porque él crea la norma y crea una ley. Aquí también dentro de la función legislativa, dentro de la promulgación, para que una ley sea efectiva, finalmente termina con su promulgación. ¿Qué es la promulgación de la ley? Es su publicación en el registro oficial. Tenemos las diferentes clases de ley vinculados a este proceso. Tenemos las leyes adjetivas, las leyes sustantivas, que ya las vimos anteriormente, las principales y accesorias, ¿no? Tenemos las leyes ordinarias, que son las que que todos los ecuatorianos debemos acatar. Tenemos las leyes orgánicas, que estas son están por encima de la ley ordinaria, porque la ley orgánica nos habla de las funciones que tiene el Estado. Me explico. La ley de salud es una ley orgánica. ¿Por qué? Porque le indica al Ministerio de Salud cómo hacer efectiva esta protección a la salud de las personas a través de políticas públicas de implementación de un sistema de salud, ¿no? Llámese salud estatal o llámese seguro social también, ¿no? La ley de salud es la ley orgánica perdón, de educación, es la ley orgánica de educación. ¿Por qué? Porque le dice al ministerio cómo garantizar el acceso a la educación, ¿no? Tenemos, bueno, y toda la ley orgánica financiera, tenemos todo el código orgánico administrativo también, aquí ya nos habló un aspecto macro, cómo funciona toda la función pública como administración estatal, ¿no? Esa es la función legislativa. Tenemos la función ejecutiva. La función ejecutiva, en cambio, estimada Camila, es la función que está a la cabeza del Estado. Si hacemos un esquema, primero está la función ejecutiva, que está a la cabeza del presidente, está a la cabeza de esta función ejecutiva, se encarga de la administración pública, de redistribuir los recursos, de coordinar a través de las carteras de Estado los recursos estatales y el manejo financiero del país. Y bueno, aquí están vinculados el Ministerio de Finanzas también. eh, y
La función principal de la función ejecutiva, valga la redundancia, es dirigir al Estado, es el capitán del Estado. Como parte de las labores presidenciales, tiene, bueno, la facultad legislativa propia de su cargo, que es la expedición de decretos ley, pero también puede tomar medidas extremas en caso de conmoción nacional, como es el caso de los estados de excepción. Entonces tenemos función legislativa, que es la función normativa del Estado, donde se crean normas. La función ejecutiva, que es la función que está a la cabeza del Estado, la ejerce el presidente, perdón, la función legislativa la ejerce la Asamblea Nacional, que se me había pasado por alto, que lo mencioné hace un ratito, la función ejecutiva que la ejerce el presidente de la República en las carteras de Estado, llámense ministerios, tenemos también la función judicial y justicia indígena. La función judicial está a cargo del Consejo Nacional de la Judicatura, y se encarga de distribuir la jurisdicción a todos los funcionarios competentes, esto es, los jueces que administran justicia, jueces de primera instancia, tribunales de alzada o de segunda instancia. La función judicial tiene diferentes órganos auxiliares. El Consejo de la Judicatura tiene su parte de administración de justicia, pero también tiene su parte administrativa que los regula, ¿no? Los regula, los sanciona en caso de irregularidades. Tenemos órganos adscritos también al Consejo de la Judicatura, por ejemplo, las notarías. Las notarías son parte de la función judicial, a pesar de que no administran justicia. Tenemos órganos jurisdiccionales, tenemos órganos autónomos, tenemos órganos auxiliares y tenemos órganos administrativos. Los órganos administrativos son, por ejemplo, la comisión disciplinaria, son la comisión disciplinaria con la cual se revisan los procesos administrativos y las funciones de los jueces y son, bueno, independientes entre sí, ¿no? Tenemos órganos autónomos, perdón, Mireguita te estaba buscando. Ya. Tenemos entonces, perdón, llegó un compañero ahorita. Entonces, tenemos los órganos autónomos que, por ejemplo, son las notarías, también funcionan de manera autónoma y de manera auxiliar. Y tenemos finalmente la justicia indígena. La justicia indígena, estimada Camila, es una justicia independiente a la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque solo se aplica a la cierta comunidad o a cierta nacionalidad. El Estado, dado que es un Estado plurinacional, intercultural, propicia a que se fomente esta justicia indígena siempre y cuando no intervenga o no contravenga principios de la justicia ordinaria. Por ejemplo, no puede haber pena de muerte en la justicia indígena. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, en la justicia ordinaria, hablando en el plano ya macro de todo el país, no está contemplada la pena de muerte como sanción a un delito que se haya cometido. Chao. Tenemos también la función de transparencia y control social. ¿Qué nos dice esta función de transparencia y control social? Que el Estado podrá tener instituciones o entes estatales que verifiquen que todos los poderes y el desarrollo de los poderes del Estado se lleven con total claridad, sin corrupción, limpios, que su único beneficio sea precautelar el bienestar nacional. Y tenemos, aquí entra la comisión de transparencia y control social, que es algo muy debatido, la creó en la época, se creó en la época de Rafael Correa, pero hoy por hoy está que la quieren eliminar. Hace poco hubo un problema muy grande, se destituyeron a todos las autoridades de esta comisión, se pusieron nuevas autoridades. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para ser parte de esta comisión es no estar afiliado a ningún partido político. Y se demostró que los que estaban a la cabeza de la comisión pertenecían a la Revolución Ciudadana, y tanto así que hasta Rafael Correa les hizo publicidad, les hizo campaña política, y con eso se tomaron en cuenta fue decisorio, ¿no? El hecho de que estén vinculados al partido político de la RC5 para que los destituyan, y los destituyeron a toditos. Uno estuvo solo un día posesionado de su cargo. Y finalmente tenemos la función electoral. La función electoral la ejerce el Comité Electoral, el Comité Nacional Electoral, y se encarga de los procesos electorales, ya sea el presidencial,
ya sea los de los GATS municipales o los GATS de prefectura, los provinciales, y un poder estatal con el cual garantiza que el derecho de participación ciudadana, sea a ser escogido o a escoger, sea llevado de manera correcta, ¿no? Aquí se puede revisar el código de la democracia y se pueden ver todos los procedimientos que se pueden llevar a través de eh, la función electoral por parte de los controles estatales. Y hasta aquí, Camila, tenemos el derecho constitucional muy rápido, eh, ya revisado. Para recapitular súper rápido, ¿qué vimos? Vimos los elementos constitutivos del Estado, derechos y garantías constitucionales. Aquí hablamos de los derechos de buen vivir, de libertad, de salud, de vivienda. Garantías constitucionales, que son la acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data. Y finalmente la organización del poder, que son la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, la función de transparencia y control social y el llamado quinto poder, que es la función electoral. ¿Tiene alguna pregunta? Ay, esa materia no me gusta. Es pesada, es pesada. Esperemos que no le toque porque Sí. Jacqueline no le va a tocar. Ella es la que está tomando constitucional. Esperemos que nadie más esté tomando. Ahora vamos con laboral, ¿ok? Vamos a conversar de derecho laboral. Déjeme cargar el temario. Derecho procesal general ya vimos. Esto de aquí no. Derecho civil. Derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral, Camila? El derecho laboral es una rama del derecho privado con la cual se regulan las actividades, las relaciones entre el empleador y el empleado. El derecho laboral en el Ecuador abarca todas las relaciones laborales, que son, como le indicaba, las relaciones entre el empleador y y el empleado, los trabajadores independientes o los trabajos autónomos también. La legislación laboral extrae los derechos del trabajador y responsabilidades en áreas como sueldos, jornadas, vacaciones, seguridad social y terminación contractual. ¿Cuál es la ley base en el ámbito de derecho laboral en el Ecuador? El Código de Trabajo y excepcionalmente la Ley Orgánica de Servicio Público, pero la diferencia es que el Código de Trabajo es en el sector privado en su mayor parte y la Ley Orgánica de Servicio Público, miren que es orgánica, se aplica solo para los funcionarios públicos. En relaciones de dependencia, es decir, cuando usted trabaja con un contrato para alguien, el derecho laboral se aplica en contratos celebrados entre empleador y un trabajador. Es decir, que para que haya una relación de dependencia, obligatoriamente tiene que haber un contrato. El contrato debe formalizarse por escrito y contener, entre otros aspectos, cuánto va a durar el contrato, cuál va a ser el salario, cuál va a ser la jornada laboral y cuáles van a ser las vacaciones y cómo acceder a ellas. En caso de los trabajadores autónomos, el derecho laboral se aplica en las relaciones comerciales establecidas entre un cliente y un profesional independiente. En este supuesto, la legislación laboral establece derechos y obligaciones de ambas partes. Lo que precautela el derecho laboral es que no haya conflictos entre empleador o trabajador-empleador, ni tampoco entre trabajadores autónomos y sus clientes, así como la responsabilidad en caso de accidentes laborales. En Ecuador existen diversos tipos de contratos laborales que rigen las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. Entre ellos tenemos los más importantes. Primero, el contrato laboral a tiempo indefinido. Este tipo de contrato no establece una duración específica para la relación laboral, garantiza la estabilidad del empleado y otorga derechos como prestaciones sociales, beneficios como los décimos, vacaciones remuneradas. Yo estoy aquí en la UTPL con un contrato laboral indefinido. Generalmente se firma el contrato, se da un periodo de prueba de 3 meses y si pasa la prueba, se quedan de largo y nadie lo puede sacar, a menos de que incurra en alguna de las que ya veremos irregularidades o bueno, irregularidades que contempla el Código de Trabajo que no se pueden hacer estando en funciones, y si incurre en una de estas causales se le puede poner un visto bueno, por ejemplo, al trabajador que incumpla sus obligaciones. Pero si no, simplemente no se lo puede desvincular. Si un día la universidad viene y me notifica que ya no quiere que yo siga trabajando en la UTPL,
pero yo no he hecho nada, no he incurrido en ninguna de las causales para que me desvinculen legalmente. Yo puedo demandar despido intempestivo y la universidad me tiene que demandar. O también, si la universidad ya no quiere que siga trabajando, me tiene que indemnizar si no hay una razón de por medio, una razón legal. Ese es el contrato laboral de tiempo indefinido. ¿Por qué es tiempo indefinido? Porque no hay un tiempo establecido en el contrato, es de largo, hasta cuando una de las dos partes decida terminarlo. Otro tipo de contrato es el contrato eventual y ocasional. Este contrato se utiliza en circunstancias excepcionales como parte del empleador, como ausencias temporales con una duración inferior a 180 días en un año. Por otro lado, el contrato ocasional se emplea para actividades distintas a las habituales del empleador y no puede extenderse más allá de los 30 días en un año. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí en la sede de Guayaquil, en el centro regional, tenemos la parte de los docentes, tenemos consultorio jurídico, tenemos la parte administrativa donde está la dirección financiera. Una de las funcionarias de la dirección de financiera quedó embarazada, obviamente, y pidió permiso, obviamente, porque ella iba a dar a luz. Todo el tiempo que estuvo con permiso de maternidad, se hizo un contrato eventual para una persona X que solo iba a trabajar por ella mientras ella tenga permiso. Ese es un contrato eventual. Ya cuando se reintegró la compañera que tenía permiso por maternidad, la otra compañera se tuvo que ir porque ya se cumplió su tiempo de eventual de trabajo. Contrato por temporada es otro tipo de contratación en la cual se aplica cuando el trabajo se desarrolla en periodos específicos al año debido a demandas críticas, cíclicas, sin requerir continuidad laboral. Yo tengo un amigo que trabaja en una petrolera en el Oriente y lo llaman periódicamente. Él no está todo el año en el Oriente, él solo está 3 meses. Entonces va 3 meses, trabaja en un proyecto, se acaba y se viene a Guayaquil. Se queda acá un tiempo, de ahí lo llaman nuevamente, trabaja 3 meses allá, regresa, ¿no? Es algo periódico, no pasa todo el tiempo allá. Son demandas cíclicas y siempre depende de un factor adicional para que lo llamen. Ese es un contrato por temporada. ¿Cuánto debe pagar el empresario a su trabajador? Y aquí entra lo que es el salario justo. En Ecuador, aquí en el país, se considera la determinación del salario justo. Bueno, para la determinación se consideran un montón de factores. Por ejemplo, la calificación del trabajador, el tiempo de contrato, el tipo de trabajo, el sector económico donde se desarrolla. La legislación laboral fija un salario mínimo actual de $500, siendo el valor mínimo que un trabajador puede pagar. No, nadie puede pagarle a usted con relación de dependencia un salario valor menor al salario mínimo que son los $500. Además, existen otros rubros que debe cumplir el empleador conforme a la ley, entre ellos el pago del aporte mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Acuérdese que existe la obligatoriedad contemplada a nivel constitucional, acuérdese que le dimos hace un ratito, la obligatoriedad a nivel constitucional de que el empleador le pague al trabajador el aporte mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿sí? Y tiene que estar al día también, porque el pago de estos aportes al Seguro Social garantiza que usted, en caso de alguna enfermedad, pueda acceder al Seguro Social, a la medicación, a tratamientos, a un doctor. ¿Qué otra obligación existe por parte del trabajador? Pagarle el decimotercer sueldo, el decimocuarto sueldo o decimocuarta remuneración. En marzo se paga el decimotercer sueldo, no, perdón, el decimocuarto sueldo y a fin de año se paga el decimotercer sueldo. El decimotercer sueldo es un sueldo entero, el decimocuarto es el mínimo. Tiene que también la obligación de pagar horas extra y si trabaja en días feriados de vacaciones, esas horas extra corren como un adicional todavía, porque no es lo mismo que yo esté trabajando hoy martes a las 7 de la noche en la universidad a que yo trabaje un feriado nacional fin de semana, obviamente, ¿no? El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en sanciones y multas perjudicando a la relación laboral. ¿Cómo se establecen esas sanciones y multas? A través de una denuncia del trabajador. A primera instancia, lo que se recomienda es que el trabajador que se considere con sus derechos afectados vaya al Ministerio de Trabajo, pida cita con un inspector de trabajo, converse con el inspector de trabajo y si ve que hay una irregularidad cometida que atente contra sus derechos como trabajador, poner la denuncia respectiva. El inspector de trabajo coge la denuncia,
abre el expediente, se entrevista con el representante de la compañía y analiza la situación. Si ve que llama o convoca audiencia, escucha las partes, si ve que hay una irregularidad, sanciona al empleador, ¿sí? Puede ser una sanción pecuniaria, ¿ya? Pero no es vinculante. Muchas veces no cumplen la sanción que da el Ministerio de Trabajo. Si usted como empleada de alguna institución con relación de dependencia, va al Ministerio de Trabajo y resulta que uno, tiene la resolución a su favor, pero no se la quieren cumplir en su lugar de trabajo. O dos, el inspector de trabajo se abstiene de emitir un criterio indicando que no hay ninguna irregularidad, tiene otra opción también, y es que con ese expediente puede acudir con un abogado. Para el Ministerio de Trabajo no necesita abogado, puede ir usted sola, pero si no le fallan a favor, no está conforme con el dictamen, puede irse a la función judicial y ponerle un juicio en el juzgado, en la unidad judicial laboral contra el empleador, pero ahí sí necesita abogado. El derecho laboral es una disciplina fundamental en las carreras de derecho. Usted como abogada, cuando esté en el ejercicio de la profesión, va a tener muchos casos en derecho laboral. Es decir, que es un área de gran relevancia en la sociedad ecuatoriana. Eh, Es importante que conozca cómo desarrollar, cómo fomentar los derechos de su trabajador, porque siempre tenga en cuenta que existe el indubio pro reo. Este indubio pro reo es un principio que se establece en las relaciones laborales y que significa que en caso de duda siempre se va a favorecer al trabajador. ¿Cuál es la jornada de trabajo? La jornada de trabajo, de acuerdo a lo que nos indica la ley, es de 40 horas semanales, 8 horas diarias. Dependiendo del tipo de trabajo, también se puede jugar con las horas, pero no puede pasar de las 40 horas semanales. Existen descansos obligatorios, 2 días a la semana y las vacaciones también pagadas. Existen ciertas compañías que son las compañías de carácter privado con fines de lucro que generan utilidades. Dependiendo de las utilidades, también se les paga a los trabajadores y los trabajadores reportan cargas. ¿Qué son las cargas? Esposo, esposa e hijos. Y dependiendo del número de cargas, le aumenta la utilidad. Tenemos también la terminación del contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo, estimada Camila, es los contratos que conversamos hace un momento, ¿no? El de indefinido, por temporada, y estos contratos tienen una terminación. ¿Cómo se termina el contrato de trabajo? Nos lo dice la ley. Nos da causales para la terminación o la extinción del contrato de trabajo. ¿Cómo se lo termina? Básicamente cuando usted incumple cualquiera de las normas que nos da el código. Déjeme un ratito, déjeme ubicar para ya hablar de acuerdo con lo que nos dice la ley, ¿no? Ya vimos las clasificaciones. Existe el contrato tácito y el contrato expreso también, que el expreso es el escrito, en los cuales ambos establecen la relación contractual manifestando la voluntad por escrito. Y ahora vamos con la terminación. Y un ratito. Esto aquí no está en los temarios. Vacaciones, fiestas cívicas. Está, un ratito. El código de trabajo es un código bastante extenso, pero se indicaron los temarios fueron elaborados justamente para las partes, para definir cuáles son los temas principales. Aquí está, artículo 133.
El temario de código de laboral está destinado para revisar los temas principales del derecho laboral. Porque si usted revisa el código, es un código bastante extenso, no tanto como el código civil, pero bueno, es tan extenso que no alcanzaríamos a estudiarlo en una sola clase. Ok, ya vimos lo que son los contratos, vimos cuál es la jornada laboral, vimos cuáles son las vacaciones, vimos cuáles son las obligaciones del empleador de pagarle el salario, de respetarle su jornada laboral, de afiliarlo al seguro social, de pagarle los décimos adicionales, ¿no? Ahora, existen causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato. ¿Cómo se da, cómo se termina este contrato? Bueno, existe un procedimiento en el Ministerio de Trabajo que se llama visto bueno. Visto bueno es el mecanismo por el cual el empleador lo plantea ante el Ministerio de Trabajo para desvincular a un trabajador incumplido. Y el código nos da casos puntuales para que se pueda poner el visto bueno, ¿no? Simplemente porque me caíste mal o porque no viniste a trabajar un día, te pongo el visto bueno. No, el visto bueno está totalmente reglamentado, totalmente normado por el Código de Trabajo y nos dice cuáles son las causales para interponer un visto bueno. Primero, por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares, representantes al trabajador, su cónyuge o convivientes unión de hecho, familiares en línea recta, y las injurias sean discriminatorias. Cabe recalcar que existen dos clases de visto bueno, ¿no? Las causas del empleador y las causas del empleado. Yo como empleador puedo plantear un visto bueno para desvincular al trabajador, pero yo como trabajador puedo poner un visto bueno para desvincularme a mí de la compañía sin perder los beneficios laborales. No, ¿por qué? Porque si yo como empleador pongo un visto bueno a un trabajador y salgo ganando, el trabajador se va. Gracias. Solo con los proporcionales que le corresponden de ese año trabajado. Pierde los beneficios de la antigüedad, pierde los beneficios sociales. Pero si el trabajador demanda el visto bueno, él se va del trabajo con todos los beneficios. Ahora la ley nos indica, Código de Trabajo nos indica cuáles son las causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato. ¿Cuáles son? Primero, injurias graves inferidas por el empleador. Si el jefe, el empleador, lo insulta, afectando o tomando en consideración la raza, la, la, la orientación sexual, el sexo, esto de aquí es una falta grave y el trabajador afectado puede ir al Ministerio de Trabajo y plantear el visto bueno en contra del empleador por discriminación. Segundo, por disminución o por falta de pago o puntualidad en el abono de la remuneración pactada. Si yo como empleador le bajo el sueldo a mi empleado o me demoro en pagarle, mi empleado puede ir al Ministerio de Trabajo y pedir el visto bueno. ¿Por qué? Porque le cambié el sueldo sin autorización de él. Porque yo le puedo decir, ¿sabes qué? Nos está yendo súper mal en la compañía, tengo que bajarte el sueldo. ¿Aceptas? Es algo momentáneo. Par de meses que nos recuperamos y volvemos al sueldo normal. Él puede decir, ¿sabe qué? No hay ningún problema y no pasa nada. Pero si yo se lo bajo sin autorización del empleado, eso acarrea un visto bueno. Y de hecho también puede ser causal de despido intempestivo por parte del empleador y me toca indemnizarlo también. Tercero, por exigir al empleador que el trabajo ejecute una labor distinta a la convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52, que son los casos de conmoción nacional o de casos de financieramente, casos de emergencia financiera de la compañía, pero siempre de lo convenido en el contrato, porque en el contrato de trabajo se tiene que indicar que si hay situaciones en las cuales cambia la jornada o el sueldo o el salario, se indiquen cuáles son en el contrato y si se dan, bueno, que se procede de esa manera previa aceptación o no del trabajador. Se va a cerrar ahorita. Ya, voy a cerrar y entramos de nuevo 5 minutitos ya y de ahí empiezo de nuevo, ¿ya?